Ustedes, invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa, porque nobleza obliga. José Antonio el domingo 1 de julio fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista, y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, señor, por la invitación, por recibir en su casa, y oportunidad de reiterar lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy ya es viernes 3 de agosto del año 2018. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, amigos cibernautas. Como siempre, desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y bueno, pues ya sabe usted la reunión que se dio entre Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, el candidato del PRI, que resultó derrotado en la elección del 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador se reunió con él, como lo había señalado, como lo había mencionado, y fue una reunión muy breve, una reunión muy corta. Se había reunido anteriormente con un personaje que había sido o que es secretario particular de José Antonio Meade. Un día antes había llegado a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente acordaron pues esta reunión que se dio ya. Andrés Manuel López Obrador, desde luego, con esa amplia sonrisa que le permite hoy moverse, expresarse a como él quiera, porque el triunfo le favoreció. Ahí en la casa de transición le dijo a José Antonio Meade que era un hombre decente, cuando ayer en plena campaña lo había tachado de ser parte de la mafia del poder y de prácticamente ser uno de los corruptos que aglutinan al Partido Revolucionario Institucional. Palabras más, palabras menos. Hoy Andrés Manuel López Obrador ha tenido que tragarse sus palabras en aras de garantizar plena democracia a la que él se había rehusado a aceptar. Y se lo digo porque en las dos ocasiones anteriores en las que perdió la elección presidencial, se negó rotundamente a escuchar los llamados de pacificación, los llamados que le hizo el gobierno en turno de encontrar pues diálogo para poder llevar a cabo la fiesta en paz. No lo hizo así. Usted lo recordará, incluso
cuando se proclamó presidente legítimo. No lo decimos para que aquellos que son seguidores de Andrés Manuel López Obrador se desplieguen para echar, pues ya sabe usted, mentadas en contra y calificativos que realmente pues ofenden, pero que al final de cuentas están en todo su derecho. Lo decimos para que usted se dé cuenta en la forma en que puede ser el próximo gobierno que él encabezará. Es decir, ayer, cuando el triunfo no le pareció, echó pestes en contra de la mafia del poder y de las instituciones electorales. A pesar de que se le hizo el llamado, nunca acudió, jamás quiso sentarse ni con Felipe Calderón ni con Enrique Peña Nieto. Hoy el triunfo le favoreció, llamó al diálogo y ha acudido José Antonio Meade, dando una muestra de madurez política. Tampoco lo decimos para quedar bien con el candidato del PRI o ex candidato del PRI. Lo decimos para que veamos, contextualicemos lo que está sucediendo en este país. Pero lo más importante de todo esto es qué hay detrás de esta reunión en la que Andrés Manuel López Obrador pues prácticamente le dijo a José Antonio Meade que es puro y santo, que es un hombre decente. Pues bueno, podríamos suponer lo que se ha venido manejando desde hace un buen tiempo, que detrás de la campaña de Andrés Manuel López Obrador siempre estuvo el poder mismo del gobierno en funciones, al ver la estrepitosa caída del electorado o de la gente o del pueblo mexicano en contra de José Antonio Meade, y que al ver que no había ninguna posibilidad de triunfo, y sobre todo cuando el candidato panista Ricardo Anaya se le había ido en contra y con todo al propio presidente Enrique Peña Nieto. Esta situación hizo replantear al propio presidente de la República hacia dónde se cargaría su expectativa al ver, su expectativa política al ver que la situación con Ricardo Anaya no era nada favorable. Detrás de Andrés Manuel López Obrador, incluso en muchas ocasiones se habló que estaba el propio Carlos Salinas de Gortari y gente del poder político y de los magnates empresariales como el propio Carlos Slim. Hubo confrontaciones con el sector empresarial, hubo desplegados del sector empresarial cuando el propio Andrés Manuel los llamó la mafia del poder y de haber estado sangrando por años la economía mexicana. Pero cuando esto empezó a ya vislumbrarse como el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el propio presidente dio la señal para poder acercarse a este sector empresarial, como así sucedió en varias reuniones que tuvo el candidato en aquel momento de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para aligerar, para alivianar, para distensionar el ambiente político que se había creado ya con los consejos empresariales. A raíz de ese momento, las cuestiones políticas empezaron a cambiar. Y hoy que vemos la reunión que sostiene Andrés Manuel López Obrador con José Antonio Meade, pudiéramos pensar que José Antonio Meade ya le había hecho un llamado el propio Andrés Manuel López Obrador para que pues él pudiera sumarse al proyecto de Morena. No dude usted que José Antonio Meade pueda sumarse a algún proyecto político y sobre todo en materia económica, cuando de sobra, es decir, que es uno de los personajes
que tiene una amplia experiencia en el sector de la Cancillería, en energía, en Hacienda, en Secretaría de Desarrollo Social, en donde seguramente Andrés Manuel López Obrador desplegará todo el poder político económico para fortalecer su imagen ante la enorme cantidad de millones de pobres que existen en todo el país. José Antonio Meade tiene una grandísima experiencia y seguramente será aprovechada. Y en todo caso, de no concretarse la llegada de José Antonio Meade a algún área estratégica importante, tanto en Hacienda, donde también ya fue secretario, seguramente alguno de sus allegados formará parte de este gabinete que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre. Yo creo, además, hay que decirlo muy claramente, amigos cibernautas, José Antonio Meade no había sido militante o no ha sido militante de ningún partido político. Fue funcionario del gobierno de Zedillo, fue funcionario del gobierno de Fox, de Calderón y de Enrique Peña Nieto, hasta que en este sexenio, ante la escasa posibilidad de que algún militante partidista del PRI ganara la presidencia de la República por el enorme descrédito que arrastra Enrique Peña Nieto, cambiaron los estatutos del Partido Revolucionario Institucional para poder hacer candidato a José Antonio Meade, que de por sí ya llegaba totalmente desgastado a un partido que no había podido darle resultados al pueblo mexicano. Las reformas estructurales no habían resultado como las habían planeado. Había dado resultado a un sector importante, a los empresarios, a las transnacionales que vinieron y que están invirtiendo en México en este sector hoy llamado este sector de Pemex, que hoy se llama sector productivo del Estado. No vemos que la luz, que el gas y que los gasolinazos se hayan detenido. Antes bien, los precios de la electricidad y del gas han seguido subiendo, como ha seguido subiendo la gasolina y los energéticos. A este panorama se tiene que enfrentar Andrés Manuel López Obrador cuando ha dicho que al menos durante los primeros 3 años de su gobierno no habrá gasolinazos, y para ello requiere a gente que tenga la experiencia suficiente, como puede ser José Antonio Meade, amigos cibernautas. Entonces, podríamos resumir que la reunión que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con José Antonio Meade es el pacto que siempre ha existido, y además José Antonio Meade y lo que representa, como lo es el propio Enrique Peña Nieto, se suman al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la conclusión que existe el día de hoy, amigos cibernautas. José Antonio Meade se suma al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y cuando José Antonio Meade se acerca para platicar en esta reunión por todos ya conocida, podríamos entender que el pacto que existió detrás de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador sale a la luz pública, amigos cibernautas. Y bueno, como dice José Antonio Meade, si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le puede ir bien a México. A ver qué tipo de democracia es la que va a construir Andrés Manuel López Obrador cuando más adelante se empiecen a ver esos cambios que él ha anunciado. Y ya veremos si alguno de ellos no se concreta, qué pasará cuando se lleven a cabo las primeras manifestaciones en su contra. Ya lo veremos, amigos cibernautas. Bueno, ese es un tema muy importante.
Otro tema del que yo le quiero platicar en este momento, más allá de lo que en el papel que juega ahorita Enrique Peña Nieto, sobre todo cuando el virtual presidente electo asume prácticamente todo el escenario político nacional, en donde Enrique Peña Nieto prácticamente se encuentra desaparecido. No habíamos visto esto, amigos cibernautas. Un presidente en funciones totalmente reducido a la nada. Andrés Manuel López Obrador se reúne con embajadores, se reúne con ministros de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de China, el que acaba de tener con China, buscando reducir el déficit comercial que existe, y bueno, busca pues ya concretar alianzas en su gobierno que entrará a partir del 1 de diciembre. Así que nunca habíamos visto, sí sabíamos que cuando el último año de gobierno de un presidente en turno se reducía bastante su imagen, pero nunca a este grado, en donde la agenda política nacional la cubre totalmente la figura del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para reducir totalmente a la nada al señor Enrique Peña Nieto. Vamos, no se escucha hablar del presidente que está prácticamente, hablamos de, ¿qué le parece? 4 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses para que se termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, uno de los peores gobiernos, que solamente bastaron 6 años para volver a entregar el poder, ahora, entre comillas, a un candidato de izquierda, identificado plenamente con el priismo del que formó parte en sus años de juventud. Bueno, otro tema muy importante, y yo creo que no debemos dejar pasar por alto, amigos cibernautas, es este tema que tiene que ver con la libertad de expresión. Usted recordará el caso de la periodista Lidia Cacho, aquella del libro de los demonios del Edén. Usted lo recordará. Fue un tema muy importante que pues la autora hablaba de los demonios del Edén, donde bueno, se documentaba ella casos de pederastía de funcionarios federales, y en su momento un empresario ligado a ellos, Kamel Nasib, usted lo recordará, que está en la cárcel. Este Kamel Nasib fue señalado en el libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, como un personaje que estaba involucrado en una red de prostitución infantil. Ahí estuvieron involucrados personajes, repito, como este empresario Kamel Nasib, además de otros funcionarios. El caso de Lidia Cacho: fue detenida, torturada, coaccionada, intimidada, y bueno, ante la nula capacidad de respuesta ante la justicia que ella clamaba, se tuvo que ir ante los órganos internacionales, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Resolvió que existieron una serie de violaciones a los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho, y no se le ha hecho justicia en México, al ser detenida en el año 2005, luego de que publicara pues este libro, Los demonios del Edén, sobre una red de prostitución
infantil. Es el primer caso de una mujer periodista con estas características que se resuelve en el Sistema Universal de Derechos Humanos. Así lo dijo Leopoldo Maldonado, abogado de la periodista e integrante de la organización Artículo 19 sobre el fallo en contra del Estado mexicano. Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó en conferencia de prensa 6 dimensiones en las que se desarrolla el caso de la periodista: tortura, investigación de intimidación de castigo, violencia de género, discriminación a las mujeres, detención arbitraria de la libertad, evidentemente la libertad de expresión, la violencia contra periodistas e impunidad como el denominador común de muchos derechos humanos en México, y la colusión de poderes. Dijo que Lidia Cacho tuvo que recurrir a instancias internacionales ante el fallo de los órganos de procuración de justicia nacionales. De las 10 personas que detuvieron a Lidia Cacho el 16 de diciembre del 2005, ahí estuvo involucrado Mario Marín, el actual gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. O sea, estuvieron mencionados en este libro de Lidia Cacho, que hablaba de una red de prostitución infantil. Bueno, cuando fue detenida en el año 2005, estas 10 personas que detuvieron a Lidia Cacho, 5 de ellos eran empleados de Kamel Nasib, empresario mexicano de origen libanés, a quien la periodista denunció en su libro por pornografía infantil, junto con funcionarios mexicanos. Repito, entre ellos el exgobernador de Puebla, Mario Marín, así como el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Ahí estuvieron involucrados en esta detención, aparte de los 5 empleados de Kamel Nasib, 5 funcionarios o agentes de la policía, de los cuales solo uno, José Montaño Quirós, fue sentenciado a 6 años de prisión por tortura. En 2014 se presentó el caso de Lidia Cacho en Ginebra, reactivan la investigación y en diciembre lo detienen. Así que este señor es el único que está detenido, y que a pesar de todo eso, a Lidia Cacho no le ha parecido suficiente. Nos parece que hay una pena insuficiente por la gravedad de los delitos, por el carácter sexual y también de la tortura, y por el tema que traen de la violación a la libertad de expresión. Los jueces apelamos a la sentencia y el Tribunal Unitario de Quintana Roo solamente aumentó un poco la pena, pero este sujeto, prácticamente el policía que está detenido, va a salir en el año 2020, señaló el abogado Maldonado. Es decir, el caso de Lidia Cacho obtuvo su libertad. Para ella fue insuficiente la sentencia que le dictaron a este señor que era policía. Hay más involucrados. No le satisfizo lo que los órganos nacionales jurisdiccionales hicieron, y ella se fue a la ONU, en donde el Comité de Derechos Humanos ha fallado a favor de esta periodista. Pues bueno, este caso, amigos cibernautas, la verdad es un caso para que pues observemos la negligencia en muchas instancias jurisdiccionales, porque la libertad de expresión en muchas ocasiones es coartada. La autora Lidia Cacho presentó muchas evidencias de todas las irregularidades que se presentaron en su contra. La autora, indicó el comité, presentó denuncias por tortura, tentativa de violación,
detención arbitraria y abuso de autoridad en marzo de 2016 sin que hayan avanzado 12 años más tarde. El Estado concluyó, el comité tiene la obligación de proporcionar a Lidia un recurso efectivo para que realice las siguientes acciones: una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Lidia, procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas, ofrecer compensación adecuada a Lidia, adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades, incluso mediante la despenalización de los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas. El comité señaló que desea recibir en un plazo de 180 días información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen. Se pide al Estado mexicano que publique el dictamen con amplia difusión. Esto es a lo que llegó el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que el Estado mexicano le garantice a Lidia Cacho una investigación imparcial, pronta y expedita, para que sus derechos que le fueron violentados sean restablecidos y que el Estado mexicano se vea obligado a cumplirle y a cumplir por mandato del Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, amigos cibernautas. Este caso fue un caso muy sonado, un caso en que se violentaron los derechos de la periodista por mencionar en su libro Los demonios del Edén, en donde pues habían funcionarios implicados en una red de pornografía infantil. Un caso que le ha dado la vuelta al mundo y que obliga al Estado mexicano a incluso despenalizar el delito de difamación y calumnia en todas las entidades federativas para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Eso es lo que ha emitido el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Amigos cibernautas, es lo que tiene que hacer ahora el Estado mexicano: cumplir y garantizar los derechos de Lidia Cacho y desde luego garantizar los derechos de la libertad de expresión de todos quienes nos dedicamos a esta labor de informar y de hablar y de decir lo que está sucediendo en nuestro país. Hacemos una breve pausa, amigos cibernautas, no se vayan.